Sábado 5 de enero del 2019, 7 y 5 de la mañana, estamos en Exitosa, la radio del Perú, y está en nuestros estudios el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Bienvenido. Gracias. Días agitados lo que están viviendo ustedes, señor fiscal supremo. Agitadísimos, efectivamente. ¿Qué pasó el día de ayer? Ayer el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, convoca a una junta de fiscales supremos, ¿no es cierto? Solo él lo puede hacer, ¿no es cierto? La junta solo se puede reunir a su convocatoria. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué se cortó abruptamente? ¿Es cierta la versión que ha circulado de que hubo una, digamos, recomendación de que renuncie y eso mortificó mucho al fiscal de la Nación? Claro, en realidad los tres fiscales supremos, Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez y mi persona, habíamos solicitado desde el miércoles, habíamos solicitado una junta. El jueves lo reiteramos, pero no se había convocado. Y se convocó para el viernes a las 11 de la mañana la junta. Ya también con la participación del doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que estaba de vacaciones. Pero para la junta interrumpió sus vacaciones y participó. Entonces iniciamos la junta con una agenda sencilla, pero sobre todo los puntos más importantes estaban referidos a tratar el problema generado con el retiro de los fiscales Vela y José Domingo, y también evaluar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso, en el cual se solicita la declaratoria en emergencia del Ministerio Público. Esa fue la agenda. Empezamos con los puntos iniciales, avanzamos como por lo menos una hora y 10 minutos, y luego empezamos a tratar el punto de José Domingo y etcétera. Pero ¿qué sucede? Como quiera que eso ya se había resuelto, el mismo doctor Chávarri lo había resuelto. Con la rectificación. Con la rectificación, prácticamente ese punto ya no se trató. Y más bien se aprovechó para evaluar el momento crítico que vive el Ministerio Público, y se solicitó al doctor Chávarri que, viendo esa situación crítica precisamente, se le recomendó y se le solicitó que diera un paso al costado por el bien de la institución. Y ese pedido ha sido formulado por los 4 fiscales participantes, aparte de los 5 con todo el doctor Chávarri, pero obviamente a él no contamos, sino los 4 fiscales supremos que participaron solicitaron que diera un paso al costado. Aun cuando, hay que hacer la precisión, el doctor Rodríguez Montesa lo hizo de una manera un poco dudosa, pero sí se pudo concluir de que también le estaba solicitando que dé un paso al costado. Pero la situación, sin embargo, es de lo más particular, porque ustedes, que son los que finalmente, o sea, ¿quién elige al fiscal de la Nación? La Junta de Fiscales Supremos, ¿no es cierto? La Junta de Fiscales Supremos, y jura ante la Junta de Fiscales Supremos. O sea, todo está vinculado a la Junta de Fiscales Supremos. Pero la Junta de Fiscales Supremos, que en este momento tiene la opinión mayoritaria de que el doctor Chávarri no debería seguir siendo fiscal de la Nación, no tiene la atribución legal y constitucional para revocar su mandato. Ese es el problema, porque tenemos una ley, hay que recordar, del 81, con la Constitución del 79, y no hemos tenido la capacidad para plantear una nueva ley orgánica. Ese es el gran problema. Sin embargo, actualmente ya se ha hecho llegar al Congreso un proyecto de ley orgánica en el cual se resuelve toda esta problemática. Lamentablemente, como está cuestionado el doctor, no le dan la importancia al proyecto que se ha presentado. Pero ese es un proyecto que ya se ha venido elaborando más o menos desde hace 7 años. Se inició con la doctora Calderón, se inició el proceso, yo he tenido oportunidad de participar, continuó con la doctora Adelaida Bolívar, luego con la doctora Echaíz, luego con el doctor Peláez, y se concluyó con el doctor Pablo. Pero Pablo Sánchez, bueno, no tuvo la voluntad de remitirlo al Congreso, y ahora se ha remitido ese proyecto donde se resuelve toda esa problemática, porque la actual ley orgánica tenemos un montón de problemas
que no permite realizar una modernización del Ministerio Público y sobre todo optimizar la función de los fiscales. Y tiene un montón de vacíos como este, por ejemplo. La Junta tendría que tener alguna facultad. Es decir, la Junta elige al fiscal de la Nación, la Junta, el fiscal juramenta ante la Junta de Fiscales Supremos, pero en el momento que se produce una situación como esta, la Junta no tiene la atribución no puede hacer nada para revocar su propia decisión y cambiar al fiscal de la Nación. No lo puede hacer. Mira, y como tú sabes, los funcionarios públicos tienen competencia para realizar todo lo que le permite la ley. No es como en los particulares, ¿no es cierto? En los particulares podemos hacer todo excepto aquello que está prohibido por la ley. En cambio, como funcionarios públicos podemos hacer solo lo que está facultado por la ley. Y esa facultad no está prevista, no existe. Sin embargo, yo creo que como la Junta es el máximo órgano, la instancia máxima de la institución, creo que se puede tomar algunos acuerdos para salir de un entrampamiento como este, porque no podemos permitirlo indefinidamente, porque ya hemos visto que si bien la Constitución ha establecido los mecanismos de la acusación constitucional, del Consejo, ¿no es cierto?, que ahora está desactivado, claro, pero en este momento no se puede hacer nada, algo se tiene que hacer. Claro, porque en esta situación lo que puede hacer la Junta es recomendarle y pedirle, o sea, para decirlo claro, lo único que podría ocurrir es que por propia voluntad el fiscal de la Nación decida dar un paso al costado, que aparentemente no tiene esa voluntad, ¿no es cierto? La otra posibilidad es que el Congreso lo destituya del cargo, ¿no es cierto? Claro. Y la tercera posibilidad es la que estaba en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no existe, que ahora es una atribución de la Junta Nacional de Justicia, pero que todavía no se ha instalado. Así es. Y que probablemente se tomará sus tiempos. Sus meses, ¿no? Justamente. Ahora, lo que yo sí tengo la esperanza, yo incluso he hablado, me he comunicado con el doctor Chávarri luego de la Junta, y bueno, él está con una buena predisposición, y yo tengo la esperanza que en el curso de estos días va a tomar la mejor decisión en bien de la institución, porque no olvidemos que el doctor Chávarri es una persona de carrera, un fiscal que ha entregado su vida por la institución, y ahora con ese mismo amor que le tiene a la institución, yo creo que va a saber tomar la mejor decisión. Le invocamos desde acá, le hemos invocado en la Junta de que tome la mejor decisión por el bien de la institución. No le estamos atribuyendo ningún tipo de responsabilidad, pero sí estamos reconociendo de una manera autocrítica de que se ha cometido errores y hay que ser hidalgos para reconocer nuestra responsabilidad por esos errores. Ahora, cuando usted habla, Tomás, de errores, se refiere o tiene algo que ver con este incidente tan bochornoso que hay, que en este momento estén intervenidas las oficinas de su principal asesor, o sea, el señor Juan Manuel Duarte Castro. O sea, porque la teoría del fiscal José Domingo Pérez es que esta persona de alguna manera vendría a ser una especie de vínculo entre Fuerza Popular y el Ministerio Público, en particular el fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Y que una de las funciones que habría cumplido sería la de interferir en el proceso. La única lógica que tiene que esta decisión se haya autorizado por parte de un juez. La cuestión es de que el trabajo que está haciendo José Domingo en este caso, de la intervención de las oficinas del asesor, supongo que él tiene alguna información que tiene que corroborar y está haciendo su trabajo. Lo aprobó el juez y está bien, no hay problema. Pero no me refiero a eso. Lo que yo me refiero es, por ejemplo, al hecho de haber sacado, de haber separado a los fiscales en un momento totalmente inoportuno y la medida era impertinente. Yo expresé desde un primer momento, acá con la misma Exitosa, mi disconformidad, mi rechazo a esa decisión. Y bueno, si es que él consideraba que corresponde retirarlo del cargo, pues tenía que mantenerse. Pero él mismo da marcha atrás, entonces eso ha mellado muy seriamente la imagen de Fiscalía de la Nación, del fiscal de la Nación. Entonces, eso ha llevado al clímax a esta situación de crisis y sobre todo a esta situación de descontento de la ciudadanía y de los mismos fiscales por la pérdida de la autoridad. Y por eso es que ahora yo he solicitado, le he pedido a él respetuosamente que dé un paso al costado, conjuntamente con los demás fiscales. Ahora, pero que todo esto ocurre en momentos en que el presidente de la República ha presentado un proyecto de ley de reorganización del Ministerio Público, ¿no es cierto?
Sí. Pero ayer hemos tenido acá un debate donde hemos escuchado, entre otros, a la congresista Karina Beteta, y ella, a nombre de Fuerza Popular, dice que ellos no, o sea, digamos, están de acuerdo con el espíritu, no, pero no por la manera, no por la forma como está planteando el presidente Vizcarra el tema. Y lo que ellos dicen es que el Congreso tiene que buscar la forma de sacarlos a todos, los fiscales supremos. Es decir, no solamente al doctor Chávarri, sino a todos los actuales 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Bueno, en realidad no somos 5, sino somos 6. Lo que ¿no? pasa es que uno de los miembros está en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, pero es lo mismo, pues. O dice que, mira, desde el momento en que dicen que lo saquen de una manera que no está previsto en la Constitución, a los jueces, a los fiscales supremos en este caso, cualquier medida de ese tipo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece la independencia y autonomía y garantiza la permanencia en el cargo a los jueces y fiscales. Eso está previsto expresamente y de modo categórico en la Constitución. Solo pueden ser retirados los jueces y fiscales, y particularmente los fiscales supremos y jueces supremos, en primer lugar, cuando cometen delito por una acusación constitucional. En segundo lugar, cuando cometen una infracción constitucional, igual por la Comisión de Acusación Constitucional. Todo eso se hace en el Congreso. Y en el tercer lugar, justamente lo que estábamos diciendo, el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de una infracción administrativa, el Consejo Nacional de la Magistratura te destituye o te suspende. Muy bien, ahora no tenemos consejo, eso lo hace la Junta. Entonces, ¿qué se tendría que hacer ahora? Se tendría que acelerar la ley de la Junta para que funcione la Junta y no tendríamos problema. O en todo caso, se tendría que acelerar los procesos ante la Comisión de Acusación Constitucional para que se vea si se ha cometido alguna irregularidad, pues que se aplique la sanción, pero si no, también que se termine con esta situación de incertidumbre. Entonces, para concluir esta parte, si dice que lo saquen a los fiscales supremos de una u otra manera que no está previsto en la Constitución, de todas maneras es inconstitucional y una violación en todo flagrante. caso tendría que suponer una modificación constitucional. Es lo que tendría que producirse. Ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la autonomía e independencia de la administración de justicia es un principio básico y el contenido fundamental del sistema democrático. Si no tenemos administración de justicia independiente y autónoma, esa democracia es aparente. Entonces, ni siquiera puedes modificar la Constitución para establecer mecanismos que resten la autonomía y la independencia de la administración de justicia. Ahora, es verdad que no sé qué instancias, si el doctor Chávarri o la Junta de Fiscales o quién, porque esto, digamos, es el espíritu que yo he podido recoger de las diferentes reuniones que ha habido de los fiscales en todo el país, ¿no? Porque se han reunido los fiscales superiores en todas sus circunscripciones provinciales, ¿no? Y el espíritu es más o menos el mismo. No se puede aceptar una intromisión, pero ¿qué vas? O sea, ¿cómo hace para impedir una intromisión o una interferencia? ¿Presentas un recurso constitucional? ¿Eso es lo que van a hacer? ¿Van a presentar una acción de amparo? Si saliera la ley. Si saliera la ley hay diversos mecanismos. Primero una acción de inconstitucionalidad y después las acciones de amparo con las medidas cautelares, que yo creo que eso sale de inmediato porque la violación es flagrante. E inclusive cuando se esté debatiendo la ley, si es que ya hay visos de aprobación, nosotros podemos recurrir a la acción de amparo y a través de una medida cautelar impedir que la ley se aplique a nosotros. Y al final sería una ley absolutamente inoficiosa. Sin embargo, y esto tiene que quedar claro, nosotros en el Ministerio Público queremos la reforma, queremos la modernización del Ministerio Público a fin de que se viabilice las formas y los mecanismos para realizar una auténtica lucha contra la corrupción. En eso estamos comprometidos y tenemos ya el proyecto de ley orgánica que ya se ha mandado al Congreso y que nadie ha dicho nada hasta este momento, en donde se está planteando criterios modernos y criterios ágiles para luchar contra la corrupción y para optimizar la función fiscal. Inclusive para ese proyecto hemos convocado a la sociedad civil, diversos abogados connotados, constitucionalistas, diversos funcionarios de alta jerarquía, del derecho administrativo, del gobierno, y a todos los fiscales, inclusive hemos pedido información
o informes al Poder Judicial, a la Presidencia de la Corte Suprema, para elaborar ese proyecto. Pero en este momento, lamentablemente, porque está cuestionado el doctor Chávarri, al proyecto que ha remitido el doctor Chávarri, nadie le da importancia. Nosotros vamos a buscar, inclusive con el mismo sindicato de funcionarios, de empleados del Ministerio Público, estamos tratando de que se discuta el proyecto, se debate el proyecto, convocando a todas las fuerzas políticas, económicas, sociales y de la Administración de Justicia para modernizar el Ministerio Público. Ahora, esa es la clave. El problema es que todo esto va a tener como requisito el resolver primero esta crisis generada alrededor de la persona del doctor. Por eso, mira, nosotros hemos empezado ayer por solicitarle un paso al costado. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, tenemos que reunirnos ya los miembros de la Junta para tomar la decisión. Yo no voy a adelantar nada porque algo se tiene que hacer. La Junta es la máxima instancia del Ministerio Público y como máxima instancia tiene que tener alguna posibilidad de tomar alguna decisión al respecto. En condiciones excepcionales como esta, y siendo la máxima instancia la que elige y ante la que juramenta el fiscal de la Nación y considerando que no está el Consejo Nacional de la Magistratura en actividad, la Junta podría tomarse para sí misma atribuciones que no están claramente... No podemos tomar atribuciones así porque eso sería ilegal, pero algo tenemos que ver que dentro del marco de la Constitución y las leyes para tratar de resolver este problema. Pero yo pienso y tengo la esperanza de que no vamos a llegar a ello porque confío en que el doctor Chávarri en el curso de estos días, yo no creo que pase de esta semana, va a tomar la mejor decisión en bien de la institución y va a saber dar un paso al costado. Porque como se dice, si es que no podemos ganar la guerra, hay que saber concluirla, hay que saber ponerle fin. Y yo creo que eso tiene que hacer el doctor Chávarri porque ya no hay otra alternativa. Si usted nos lo permite, doctor Gálvez, estamos en la línea con el doctor Jorge Chávez Cotrina, que es un distinguido fiscal y con el cual hemos conversado además en estos temas en las últimas semanas. Doctor Chávez Cotrina, muy buenos días. Buenos días, señor Lucas. Lo llamamos porque yo he recogido, como llamaba la atención hace un rato, las diversas reuniones que ha habido entre los miembros del Ministerio Público, reuniones de los fiscales superiores. He conversado personalmente con muchos de ellos y el espíritu es muy particular, ¿no es cierto? Porque hay por un lado una especie de molestia por este sentimiento de intromisión que significaría el aprobar el proyecto de ley que presentó el presidente, pero por el otro lado una insatisfacción con respecto a cómo están las cosas, digamos, ¿no? Incluso con la permanencia del doctor Chávarri en la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es el juicio que usted tiene sobre cómo salir de este entrampamiento? Mire, la verdad que la única forma, creo, que podemos salir de este entrampamiento es dejar las cosas que fluyan en el Congreso de la República, porque creo que el doctor Chávarri ya ha decidido, me parece, no renunciar, porque la otra forma de que salgamos de... Acá hay dos salidas, no hay otra. O renuncia el doctor Chávarri o el Congreso interviene el Ministerio Público, porque lamentablemente no hay otra forma. Ahora, estando como están las cosas y la decisión del Congreso y del Presidente de la República, no sé si al Presidente de la República y al Congreso le baste con que el señor Chávarri dé un paso al costado y a pesar de ello continúen con su ley no de intervención del Ministerio Público. Realmente estamos viviendo una incertidumbre. Claro. Ahora, el problema es que, como usted dice, aparentemente no hay la voluntad del doctor Chávarri, aunque el doctor Gálvez, el fiscal supremo que está acá presente con nosotros, confía en que después de todos los mensajes que está recibiendo, ¿no? Sobre todo, mire, si me permites, Jorge, sí. Si me permites. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Acá estamos, hermano. Mira. No digas hermano, porque eso es peligrosísimo. Hermanito. Esa es la palabra ahora. Ya, bueno, miren, es la primera vez en que la Junta, los 4 miembros, le están pidiendo que dé un paso al costado. Es la primera vez. Ha sido ayer. Y el doctor, yo creo que tiene que entender que
su gestión se ha vuelto inviable. ¿Por qué? Porque la Junta ya no puede participar de la convocatoria que él haga y sobre todo tomar las decisiones para la gestión del Ministerio Público. Entonces, si eso es así, prácticamente la continuidad se vuelve imposible. Entonces yo creo que el doctor Chávarri, que es una buena persona, que es una persona comprometida y que ama al Ministerio Público, va a tomar la decisión. Estoy seguro de eso porque es la primera vez que se ha dado esta circunstancia para él, porque siempre ha existido la intención de que continúe la gestión porque no había una razón contundente, una razón categórica que obligue a que él renuncie. Pero ahora, dado el curso de los acontecimientos, lamentablemente hemos llegado a eso, lamentablemente. Entonces él tiene que saber que ha cometido errores también e hidalgamente reconocer su responsabilidad y dar el paso al costado. Como digo, si no puedes ganar la guerra, tienes que saber concluirla, punto. ¿Qué dice usted, doctor Chávez Cotrina? Yo creo que las reflexiones que hace Tomás son las correctas. Creo que respetando y reconociendo que el doctor Chávarri es un hombre que jamás ha demostrado actos de corrupción y que también yo lo he dicho y reconocido públicamente, jamás interfirió en las investigaciones de las fiscalías contra el crimen organizado, pero el problema es que eso ya se nos escapó de las manos porque lamentablemente ya es inviable, ¿no?, la gestión y el gobierno del Ministerio Público en las condiciones en que está. Creo que la única solución en este momento es que el doctor Chávez entienda, por el bien del país, por el bien de su persona, de su familia, y que tome las decisiones más correctas para el Ministerio Público y para su familia, porque así como van las cosas, esto realmente no tiene solución y creo que no podemos esperar más tiempo. Yo le agradezco muchísimo al doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra el crimen organizado. Muy gentil por atendernos. Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Tengo dos preguntas finales, Tomás. En esta discusión inevitablemente ha aparecido el tema de la vinculación supuesta de los cuellos blancos, de algunos miembros de la Junta de Fiscales Supremos en los cuellos blancos, ¿no es cierto? Que teóricamente son tres: Pedro Gonzalo Chávarri, el doctor Rodríguez Montesa y usted. Mire, eso ya más o menos lo hemos conversado acá varias veces. Eso es una pura invención. ¿Por qué? Porque las imputaciones que nos hacen son absolutamente falsas en primer lugar y en segundo lugar son gaseosas. Porque, por ejemplo, mire, una de las imputaciones del colaborador eficaz y a partir de la cual se hace el informe, creo que de una manera apresurada, no puedo decir otra cosa, hace el informe de las fiscales del Callao, a quienes yo reconozco su trabajo, pero en esa parte creo que se apresuraron. ¿Qué dice el colaborador eficaz respecto, por ejemplo, a mí y a Chávarri? ¿Qué cosa dice? Que él escuchó, que él escuchó que el grupo, se refiere a la organización criminal del Callao y del Consejo Nacional de la Magistratura, tenía la intención de ganar poder en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y que para eso querían apoyar la elección de Chávarri e impedir la reelección de Pablo Sánchez, que un sector de la prensa estaba promoviendo, lo auspiciaba. Sí. Muy bien, que escuchó eso, que el grupo, la organización criminal, quería poner al fiscal de la Nación e impedir la reelección de Sánchez. Muy bien. Y que justamente para eso habían concertado, que se habrían comunicado con nosotros, conmigo y con el doctor Chávarri y seguramente también con Rodríguez Montesa. Muy bien, pero ¿qué sucede? Es evidente que eso es falso. ¿Por qué? Porque la elección de Chávarri estuvo decidida desde tres años y medio antes. Desde 3 años antes. Es decir, en el momento en que se elige a Pablo Sánchez. A Pablo Sánchez se decide que cuando termine su mandato Pablo Sánchez va a entrar Chávarri y cuando termine Chávarri va a entrar la doctora Zoraida Ábalos. Ya, existía ese compromiso. Nosotros no habíamos suscrito ese compromiso porque éramos nuevos.
pero cuando juramentamos, también estuvimos de acuerdo con esa postura. Eso estaba definido. Pero no solo eso, sino que 2 meses antes, 3 meses antes, o medio año antes inclusive, habíamos reiterado el respeto a ese acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué influencia de Cuellos Blancos? 1. 2, Pablo Sánchez nunca quiso reelegirse, nunca. De afuera le decían, desde sectores de la prensa estaban recogiendo firmas, pero él dijo que no. Es más, primera vez que lo voy a decir, yo le mandé decir a Pablo Sánchez que yo apoyaba la reelección. ¿Ya? Y él dijo que no tenía intención de reelegirse. Entonces, nunca ha estado como bolo la reelección. Entonces, ¿qué hemos auspiciado? ¿Qué hemos apoyado? La elección de Chávarri estaba determinado. La reelección de Pablo nunca estuvo en el bolo. Y sin embargo, por esto nos incluyen en los Cuellos Blancos. Como ves, es absolutamente injusto, absolutamente falso. Y sobre todo, pues eso lo han hecho prácticamente con un plan preconcebido. Ahora, una pregunta final. Si saliera el doctor Chávarri de fiscal de la Nación, ¿sería Zoraida Ábalos la fiscal, cumpliendo esa secuencia del acuerdo que se había tomado originalmente? Mire, ahora ya yo no puedo sostener eso. Seguramente que podría ser así. Esa es la posibilidad más cercana, si se quiere. Sin embargo, prácticamente se está rompiendo el compromiso con esto. Se está rompiendo el acuerdo, prácticamente ya no tendría la vigencia porque se está sacando a Chávarri, ¿no es cierto? Ya ahí quedó. La situación es de que en este momento creo que es la opción más razonable. Sin embargo, eso va a depender de los votos. Por eso yo creo que para elegir al próximo fiscal de la Nación, que creo que de todas maneras va a ser así, de todas maneras se tiene que convocar al miembro que está en el jurado, doctor Arce, para que entre los 6 se tome la decisión. ¿Por qué? Porque si no siempre van a decir 3-1, 3-2. No, mejor que venga para estar los 6 y ahí tomar la mejor decisión de una manera unánime y consensual. Tomás Aladino Gálvez, fiscal supremo, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Y tenga usted muy buenos días. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Bueno, nos hemos quedado cortos, creo, porque recién puedo leer acá un montón de mensajes que he recibido. Y que en realidad eran preguntas pertinentes para el doctor Tomás Aladino Gálvez, aunque ha dicho bastante, ha dicho que, bueno, ha confirmado el hecho de que el día de ayer los fiscales supremos le pidieron al doctor Pedro Gonzalo Chávarri que dé un paso al costado y que están en un compás de espera, pero que alguna decisión tomarían ellos con respecto a este asunto en los próximos días, algún mecanismo constitucional que detenga esta crisis, pero hay preguntas que quedaron en el tintero y que es lo que me reiteran, ¿no? Una vez más. Es decir, ya lo de Keiko Fujimori está claro, ¿no es cierto? Ya ha habido toda una investigación. Es más, yo creo que es un caso que por todo lo que hemos escuchado en un tiempo relativamente corto, debería pasar al otro nivel, es decir, ya no al de la investigación preliminar, sino ya al de la acusación formal y al de la sentencia. Es lo que debería ocurrir. Pero esto que ocurre con Keiko, y me insisten acá a través de las redes y el WhatsApp, es lo que debería ocurrir con todos, y no solamente con Keiko Fujimori. Debería ocurrir con todos aquellos que están implicados. Y la pregunta es, ¿por qué esto no está ocurriendo? Es decir, ¿por qué los otros procesos son tan lentos? ¿Por qué el proceso de Alejandro Toledo no termina de una vez? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿O por qué el caso de Pedro Pablo Kuczynski, sobre el que hay tantas evidencias supuestamente, no está un paso más adelante del que ya está? Eso son cosas que no se entienden, sinceramente, ¿no? Y que la respuesta, por supuesto, la tienen los señores fiscales. Está con nosotros el señor Hugo Redge,
Buenos días, Nicolás, ¿cómo está? Muy buenos días. Él es víctima de una situación, su hija de solo 10 años es víctima de una situación tremenda, ¿no? Ha sido afectada por una ameba. Sí, una ameba. Que le llaman la ameba come cerebro, que es una expresión que suena horrible, pero que más o menos corresponde al efecto que supuestamente... ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo ocurrió esto? Porque se supone que es al bañarse en una piscina. Sí, estos hechos ocurren cuando una persona tiene contacto con un agua que está contaminada, agua dulce, piscinas, lagos, lagunas, ríos, ¿no? Mi hija fue el día 16 de diciembre al Club Cultural Lima, que queda en Chorrillos. Ese día fue una fiesta infantil y luego de la fiesta, terminaron la fiesta y se fueron a bañar todos los niños y los adultos también. Estuvieron en la piscina. Eso fue durante horas del día. En la noche, ya algo tarde, avanzada la noche, mi hija comenzó a vomitar y a sentir dolores de cabeza que fueron incrementándose con el paso de los días. Al tercer día de que ya vimos que no era algo simple, la comenzamos a llevar a los médicos. Nadie daba con un diagnóstico, pues, ¿no? O sea, me dan diferentes diagnósticos simples, ¿no? Entonces, el día 22, 21, 22 creo que ya se pone muy mal y comienza a delirar, comienza con la vista a dirigirla hacia otro lado, a desviarla, pues, ¿no? Y bueno, como nos asustamos, ya la llevamos pues, a emergencias, ya la habíamos llevado a emergencias, pero ya tratamos de buscar algo que nos digan algo concreto, pues, porque nadie nos decía nada hasta ahora que se trataba, ¿no? Entonces, esos son los síntomas correspondientes a esta enfermedad. Pero también se confunde mucho con la meningitis, encefalitis aguda, pues. Ese tema también hizo de que los médicos pensaran que era eso. Claro, pensaban que era meningitis y empezaron a darle un tratamiento para la meningitis y resulta que no era. No. Claro. Y ahora, ¿y cómo se descubre qué es esta ameba? O sea... Hay un examen que les realizan que es una punción lumbar, le extraen un líquido de la médula y ese líquido primero hicieron unas pruebas dirigidas a ver si habían bacterias, virus. Salió negativo, entonces recuerdo que una doctora viene, se me acerca y me pregunta, ¿tu hija estaba en una piscina? Me dijo. Sí, le dije. ¿Qué día? Del mismo día que se enfermó en la mañana. Y ya con esos datos, con esa sospecha seguro que ya tenían ellos, y con el dato de la piscina, ya inmediatamente prueba de amebas, examen de amebas, y salió positivo. Ese examen salió positivo. Es por eso que a partir de ahí le comienzan a dar el tratamiento para las amebas, y que gracias a Dios ha sido a tiempo. Mi hija ahorita, bueno, yo he visto lo que está circulando en los medios. Yo sí di algunas fotografías para que vean el estado de mi hija, cómo llegó y cómo se encuentra ahora. Las fotografías que aparecen ahí es de cuando ingresó. Ella no está ahorita inconsciente, no está echada en la cama, ella está estable. No puedo decir que está bien porque sigue en observación, ella está en cuidados intermedios, pero ya pasó en la etapa crítica, gracias a Dios, porque mucha gente no ahora, pasa es increíble que ocurra una cosa así. Yo tuve una experiencia personal hace años cuando Víctor Polaya y el MRTA saltaron Juan Juy y muchos periodistas fuimos a entrevistarlos. Yo lo entrevisté en medio de la selva y recuerdo que había llevado unas pastillas de cloro para limpiar el agua y me habían recomendado que tome agua corriente porque caminamos días por la selva, ¿no? Y yo eché una de estas pastillas y la moví y me estaba tomando el agua y como eran en francés, ahí medio que entendí que había que esperar una hora que hiciera efecto el cloro. Yo me había tomado el agua y lo que me ocurrió fue tremendo, porque me dio una infección intestinal que casi me mata. No actuó, ya, pero eso pues es un río en medio de la selva, digamos, ¿no? Y tuve amebas y tuve montones de problemas bien serios, ¿no? Que felizmente fueron detectados a tiempo. Estuve en San José de Sisa, ¿no? Pero ya que te pase eso, pues, pero ¿cómo te va a pasar eso en una piscina en Lima, en Chorrillos, en un club? O sea, te planteas problemas muy serios sobre las condiciones de... Y casualmente el club, yo no he tenido tiempo de acercarme al club, sino hasta antes de ayer, o sea, el día jueves. Estaba abocado a mi hija, como le repito, al comienzo sí fue
era un cuadro muy grave y ahorita todavía está delicada, ¿no? Pero fue un cuadro muy grave y que temíamos pues que ya la niña se nos iba, ¿no? Y es más, ya hasta el diagnóstico básicamente nos dijeron eso. Pero, bueno, yo me acerqué al club y con 2 reporteros de diferentes medios, el día jueves nos acercamos en la mañana. No nos quisieron atender, la respuesta es solamente que el día 16 no ha habido piscina. Ha estado así y que el día 22 recién la han llenado. Yo me quiero traer un pequeño apunte rápidamente, que se lo voy a decir, respecto a este club. O sea, yo todavía ni siquiera me había acercado. Y días antes ya el señor Antonio Ramírez Castillo me manda un post en una publicación que yo tenía de mi Face, en la cual me acusa de que yo soy un mentiroso y que estoy dañando la imagen del club, que ese día no ha habido piscina, que recién se llenó el día 22, que el nombre de mi hija no se encuentra en el ingreso y salida de la personal. fiesta esta. Bueno, claro. No sé qué control tendrán ellos. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Él no se identifica qué cargo tiene, pero sí me habla a nombre del cultural, ¿no? No sé quién será. Una señora Doris Sandoval, que pertenece al club, y disculpe por mencionarla, ¿no? Pero la señora habla, también me dirige un post y me dice que disculpe la actitud de este señor, que parece que hay 2 facciones ahí enfrentadas por la administración. Es lo que yo entiendo, ¿no? Por lo que leo. Me dice que disculpe, pero que el señor es una persona negligente y que está llevando mal las cosas y ella me pide disculpas en nombre del club, ¿no? Ya, bueno, ellos dicen que el día 22 recién llenaron la piscina, pero por un comunicado de ellos mismos, que el comunicado es del 22 de diciembre, que en su misma página de ellos mismos lo cuelgan el club, dicen de que el 21 ha sido cambiada el agua. El 21 ha sido cambiada el agua. Si el 22 estaba seca, ¿cómo pudieron haber cambiado el agua el 21? Y esa agua que cambiaron el 21 tiene que haber estado antes, ¿no? O sea, eso es lo que ellos mismos dicen. Pero después... O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que seguramente el agua ha estado estancada y sin el mantenimiento adecuado, sin el cloro, sin todos los tratamientos que requieren para que sea apta para los bañistas. Por una versión así de una persona que asistió ese día, pero que tampoco, o sea, es lo que esa persona me dice que ese mismo día para la fiesta llenaron la piscina. O sea, lo que yo puedo entender es que llenaron así, ¿no? La llenamos y punto para que ese día haya agua, pues, ¿no? Y después vienen estos comunicados, como seguramente vieron Ahora, pero publicaciones. ¿esto en qué punto está? ¿Hay una investigación sobre esto? Porque yo todavía no he denunciado, porque como le digo, yo he estado abocado a que mi hija se salve primero. O sea, lo demás no me interesaba. O sea, lo que no hay duda es que su hija estuvo afectada por esta ameba, claro, ¿no? Claro. Que le pudo causar un daño irreversible, porque dice que si llega al cerebro simplemente es... Ahorita, ¿no? Claro, ella comenzó a botar en un momento, comenzó a botar espuma, o sea, que una convulsión, casi convulsiona, no sé cómo le podrán denominar los médicos a ese estado. Y supongo que sí, pues, porque si entra por la nariz debe haber llegado al cerebro, pero gracias a Dios se ha detectado a tiempo y el medicamento. Y yo la verdad que me he encomendado mucho a Dios y mucha gente ha orado por mi hija. Yo también le atribuí un milagro del Señor, que mi hija esté así, porque ella estaba muy mal y a partir de que comenzamos a orar y del medicamento que fue justo el mismo día, todo eso, a partir del día siguiente mi hija comenzaba a presentar mejoría. A mejorar. Y ahora, ha sido gradual. Pero es muy importante el determinar cuál es el origen del, ¿no es cierto? Claro. Y acá lo que interesa es saber la verdad, porque para proteger a otras personas, Claro. a otras criaturas, sí, ahora y para tomar las prevenciones para que no se vuelva a repetir un caso así, ¿no? Claro, un detalle que ayer lo escuché recién ayer cuando fui también al club, estaba el alcalde Miyachiro, es de que escuché de que dicen de que es agua, las traen de pozos. Hay que tener en cuenta que el club y toda esa zona de Chorrillos está cerca de los pantanos de Villa. Y es más, de repente no el agua, pero también en el ambiente. ¿Cómo vienen las amebas? Eso hay que de repente preguntarle a un especialista. Quizás sea por el aire, los vientos atraigan, no sé, pero incuban en un agua que no está bien tratada. Y eso es lo que sí, al menos hasta ahora, se ha determinado que el agua estaba contaminada y todas las descripciones que ha hecho Digesa respecto a esa piscina, a esa agua. Entonces, no se ha determinado hasta ahora que haya amebas, pero por ejemplo ya secaron el agua, ya la piscina está seca. Sí, los exámenes de Digesa, yo supongo que para saber claro, que hay una ameba, no es un examen cualquiera, no es que yo voy y veo, la piscina está contaminada, es una cosa. Ahora, si es que hay amebas o no, debe ser otra cosa, pero si es que ya Digesa de repente no ha hecho ese examen, o sí, yo no lo sé,
pero en todo caso, ¿cómo podríamos determinar otra prueba si ya no hay agua ya? Una segunda prueba, por ejemplo. ¿Cómo se podría hacer si ya secaron el agua? Y bueno, no sé. Ese tema yo estoy tratando de investigarlo, pero no lo puedo decir. Ahora, pero han intervenido las autoridades de Digesa ya directamente. Han ido claro, pero eso fue al parecer fue un tema de que las publicaciones que yo hice se volvieron virales, mucha gente apoyó y casualmente por esas publicaciones que yo hice es que el Cultural se entera y me contesta, esta persona que mencioné, que me contesta. Yo supongo que Digesa respecto a eso ha ido, lo que sí llamaron a mi casa, a mi esposa también la llamaron para preguntar dónde quedaba el club que estaban yendo a sacar una muestra. Supongo que fueron ellos mismos, pues, ¿no? Entonces, yo supongo que esto se debe a las publicaciones o de repente han obtenido la información de que alguien ha estado mal en el hospital, ¿no? Una niña, seguro han escuchado y han ido a ver, pues. Bueno, eso es lo que yo sé. Y han emitido, si es que no me equivoco, ya un comunicado de que sí está contaminado. Al menos que está contaminado, sí. Eso sí lo han emitido, que sí está contaminada. No sé en qué grado, eso todavía no sé. Pero otro tipo de investigaciones también. Lo importante acá es que felizmente ya su hija está, por lo que usted nos cuenta, fuera de peligro, por lo que dicen los médicos, pero esto es un asunto que debe llamar la atención para tomar todas las medidas de control necesarias para que las piscinas, porque o sea, en este verano que va a ser además aparentemente muy caluroso, claro. O sea, las piscinas, ¿no? de los clubes, de estos centros de entretenimiento van a tener una presencia masiva, sobre todo de niños, y hay que cuidarlos, ¿no es cierto? Y la calidad del agua, o sea, tiene que estar bajo supervisión y hay métodos modernos y sencillos y al alcance de casi de cualquiera para garantizar este control, ¿no? Claro, los clubes todos los clubes tienen sus piscinas, ¿no? Entonces, al tener piscinas tienen que tener las previsiones del caso. Ellos tienen que informarse más sobre estos métodos que usted me puede decir. Una precisión, mi hija no se encuentra todavía fuera de peligro. Mi hija se encuentra muy bien evolucionando. El pronóstico de ella sigue siendo reservado porque, bueno, el tema de las amebas no es algo que sea tan conocido, pues, ¿no? O sea, claro que ya han habido varios casos y la medicina pues va avanzando. Sí, justamente, señor Redhead, sobre este tema estamos en la línea con el doctor Eduardo Gotuso, que es un infectólogo, un especialista en enfermedades tropicales. Doctor Gotuso, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Aquí preocupado siempre y en conexión con ustedes para poder conversar sobre estos temas. Sí, la interrogante es ¿cómo es posible que haya ocurrido este tema con este caso? Porque está comprobado que esto ha sido una ameba, ¿no es cierto? Lo que ha afectado a esta niña. Sí, no, lo que pasa, mira, esta es una situación, digamos, esta es como una nueva enfermedad que ha aparecido en los últimos 30 años a nivel internacional. Tú recordarás hace unos 2 años y medio, un chico fue con su familia en Estados Unidos a Disney, se bañó en una pequeña laguna y después hizo una ameba que se llama Naegleria, porque son 3 especies diferentes. Estas amebas se llaman amebas de vida libre porque crecen en cualquier sitio y no requieren tener un huésped, o sea, no requieren estar en un animal, en un ser humano, etcétera, sino están en el medio ambiente. Entonces, si uno se baña o usa esa agua para lavarse, puede adquirir esta condición. Lamentablemente no es fácil eliminarlas y no es fácil encontrarlas. Por eso es que algunas veces ocurre esa condición. Este chiquitín en Estados Unidos falleció a los 4 días de tener esta enfermedad que se llama Naegleria. Sin embargo, lo que estamos viendo en el Perú hace unos años era una segunda especie que producía una forma mucho más lenta, que aparecía una lesión en la nariz, iba creciendo por varios meses hasta que después se iba hacia el cerebro. Y la última que estamos viendo es la que actualmente se está conversando, que es una nueva especie que incluso todavía no se ha podido determinar. Se ha descrito acá y recientemente tuve una actividad con un colega de Australia,
donde también tuvieron un caso muy parecido, incluso tienen las mismas fotos que nosotros, etcétera, pero que no se pudo aislar la ameba y no se puede todavía identificar. Entonces, si tú te bañas en un riachuelo, en un pozo que no se moviliza bien, o una piscina que no está bien lavada, pueden haber amebas, y la respuesta es sí. Por eso es que nosotros insistimos en que se sea cuidadosos con el lavado de las piscinas, el uso de cloro, el recambio de aguas, etcétera, porque esta es una condición muy inusual. O sea, se pueden bañar 1000 niños y alguno de ellos podría afectarse, y todavía no sabemos por qué uno se afecta y los otros 999 no se afectan. O sea, no tenemos todavía todas las Claro, todavía no hay las respuestas a las preguntas que ustedes, los investigadores, están haciendo sobre este tema, ¿no? Lo que sí se ha avanzado es que antes todos estos pacientes fallecían, y sin embargo con el esquema de tratamiento que se comenzó a hacer en Cayetano con Dalila Martínez y el grupo nuestro, con Carlos Seas y todo nuestro grupo, cambiamos la mortalidad. Es decir, hoy en día la mayoría de estas personas viven. Antes todos era una mortalidad casi del 100%. Entonces, con los tratamientos que se han comenzado a hacer, se ha cambiado mucho la historia, y antes, como digo, la mortalidad era casi 100%, y ahora la mortalidad pues es como 20 a 25%, y es un cambio notable. Esto es tanto que el CDC de Atlanta comienza a usar el esquema que nosotros hemos descrito. Como es una enfermedad tan inusual, no hay forma de poder hacer muchos estudios. Es decir, por eso es que nosotros impulsamos tener un laboratorio dedicado a esto. Hay un joven, Martín Cabello, que se entrenó en España, sacó su doctorado, y ahora es nuestro jefe de ese laboratorio, y Dalila Martínez es la persona clínica que ve los casos. Ella conoce este caso, yo también lo conozco, no la he visto la niña, pero Dalila Martínez ha ido a apoyar a los médicos de Rebagliati y le ha dado todo el esquema de tratamiento, y eso es un poco lo que estamos haciendo. Bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Eduardo Gotuso, como siempre, tan gentil. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, Nicolás, hay que ayudar a la población y educarlos. Gracias por tu esfuerzo también. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, yo le agradezco mucho al señor Redhead por estar con nosotros, y fíjese usted lo que es la fortuna, ¿no? O sea, hay un índice muy alto de mortalidad por esta enfermedad, pero gracias a Dios su hija se salvó. Y gracias a Dios ha estado en el porcentaje de las personas que se han podido salvar. Me gustaría decirle que, bueno, ella no está todavía fuera de peligro porque está en observación. Sí está bien mejorada, sí. Yo también le agradezco a los médicos del Hospital Rebagliati. Han hecho una buena labor. La atención ha sido excelente. No podría decir nada respecto a eso. Van a agradecerles, y en esta semana se estarían practicando nuevos exámenes para ver cómo va, pues, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Y gran suerte, y ojalá que su hija esté de vuelta y pronto esté corriendo por la casa. Eso es lo que esperamos pronto. Sus amigos y toda la familia, es lo que esperamos pronto que regrese. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Nos vemos ahora, como todos los días, con nuestra secuencia deportiva con Carlos Alberto, el Tigrillo Navarro. Adelante, por favor. El bloque deportivo con Carlos Alberto, el Tigrillo Navarro. Habla, Tigrillo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Te tienen miedo, amigos. Tigrillo, te tienen miedo. Me han cambiado el rugido, ya no me han puesto maullido. Está bien, gracias. Es un híbrido, es una mezcla así de pantera de Chihuahua con... Sacó la cabeza Juan Andrés Matute Quiroga, y Luis Rey del fútbol apareció
en sus programas preferidos para declarar y señalar que lo de la federación, o sea, en general, no es un déficit, sino es un desfase momentáneo por falta de liquidez en la Federación Peruana de Fútbol, porque hay unos clientes, escúchense, o sea, auspiciadores que se han retrasado en los pagos, lo cual yo por supuesto no creo. Lo que pasa es que se le fue la mano en los gastos, y algo que siempre exigieron a los clubes, que no gasten más de lo que ingresaron por concepto del Mundial 9 millones y le gastaron 14 millones de dólares. Pero dijo que esto ha sucedido porque en el Perú está prohibido triunfar y que esos documentos jamás debieron salir a la luz, que son documentos reservados. Ok, el hecho de que sean documentos reservados quiere decir que son falsos, que no son ciertos. ¿Acaso no es un anexo el que indica que se gastaron más o dieron de premios 4.400.000 dólares al comando técnico y 5,5 millones de dólares de premio a los jugadores, y que el resto es gastos operativos y que hay un déficit de 4,5 millones de dólares? Todo eso es cierto. Ahora, que eso le haya movido al piso al banquero que tiene la federación ahí, no sé por cuántos días. Es más, el lunes en Exitosa Deportes, la versión nocturna, desde el primer minuto, a pesar de que estamos en radio, la pregunta va, y la pregunta será: ¿hasta cuándo crees que se queda Matute en la Federación Peruana de Fútbol después de todo esto? Porque casi está acusando a la Fiscalía de haber filtrado esta información. Y dijo que por si acaso la defensa de el señor Edwin Oviedo Pichotito no es pagada por la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, esto se sabrá en los próximos días. A mis oídos llegó una información que decía que había alguien desesperado en la Videna porque se pague una factura de cerca de 50.000 dólares. Entonces, estamos hablando de cifras que son más que altas para las obligaciones que tiene la Federación Peruana de Fútbol. Ahora, pero lo que no queda claro es, hay una factura del estudio, ¿no es cierto?, caro, por 7.000 dólares correspondiente al mes de febrero. ¿Y cómo se explica eso? A ver, es decir, ¿por qué Nicolás, le tiene que pagar la federación a un penalista? ¿No es cierto? No hay una factura por 7.000. Hay una factura por 7.000 en marzo, en abril, en mayo, en junio, o sea, hay un pago de 7.000 dólares, porque son varias facturas de 7.000 dólares. Claro, mensuales, ¿ok? Ahora, por eso yo te decía, a mí me informaron que había alguien desesperado porque soltaran un cheque por 50.000 dólares para los honorarios de abogados. Sería bueno, en cuanto Agustín Lozano hable, diga, bueno, la verdad es que esto lo encontré de esta manera, los gastos estaban en este número, porque tengo entendido que han salido algunos empleados de la federación porque había una sobrepoblación de empleados. Pero en fin, y algo que me he enterado, Nicolás, que la verdad me resisto, es que este convenio entre la Federación Peruana de Fútbol y el Arzobispado es a cambio de dinero. O sea, en este momento la Federación Peruana de Fútbol goza de un local que no es propio, porque es un derecho en uso que le da el Instituto Peruano del Deporte, donde están las oficinas de la Federación, o sea, lo que le conocen como la Videna de San Luis, ¿no es cierto? O la Videnita. Bueno, ese es un convenio que hizo la Federación con el Instituto Peruano del Deporte para que le cediera ese terreno por 99 años. Pero me dicen que el convenio con Arzobispado es por una cantidad de dinero que no es por 10.000, no es por 20.000 mensuales, no es por 30.000, no es por 40.000, como dice el alcalde, sino es por mucho más dinero mensual. O sea, ¿qué cosa creía Oviedo y qué cosa creía Matute? Porque esto no es con aprobación del directorio, nada es con aprobación del directorio, han hecho lo que les ha dado la gana. Pero bueno,
Por eso decía ayer yo que la información que manejo es que la federación debe más de 20 millones de soles y más de 2 millones de dólares en las cuentas en dólares. ¿De dónde se sacará esa plata? Tendrá que haber una gran gestión para equilibrar nuevamente la balanza de cobranzas y pagos. Ayer fue presentado el entrenador A1, como dice Lejalder Godos, de tu equipo. O sea, estamos hablando de Miguel Ángel Russo, que llegó a Alianza Lima, hizo su presentación, todavía no se conocen los nombres de los nuevos jales extranjeros. Ya estoy terminando, por si acaso. Marcos López, el jugador de Sporting Cristal, fue transferido al San José de la Liga de Estados Unidos, a la MLS. Sporting Cristal recibirá el 20% de su futura venta. Debutó ayer Yotún con el Cruz Azul en empate con el Puebla, y Sandoval anotó por el Morelia, pero su equipo cayó de local ante el Toluca. El nuevo presidente del Club Centro Deportivo Municipal, Renzo Regiardo, ayer tuvo reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol el lunes, y me dicen que estuvo acompañado por un ex dirigente de Municipal con el que llegó a La Videna, un ex dirigente que también es un empresario. El lunes se presenta la Superliga en La Videna a las 2 de la tarde. Entre hoy y mañana se debe decidir, Nicolás, quién es el nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte, y esperemos que el señor Alfaro y el señor Vizcarra no se equivoquen. Y una pregunta que lanzo todos los días a partir de hoy: ¿cuándo comienzan a hacer las canchas de tiro para los Panamericanos? ¿O vamos a regalar esas medallas? Señor Neuhaus, nos encontramos, Nicolás, el día lunes. Ya se acabó el programa, oye. Échate bronceador porque tú has venido crudo desde España. Nicolás, nos encontramos el lunes. Nos encontramos, Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo. Sí, pues van a tener que dar una explicación, ¿no? O sea, explíqueme usted, ¿cómo es posible que hayan aparecido y nos enteramos por eso, porque nos lo cuenta el Tigrillo, Miguel Ángel Salino, ¿no? Que la Federación Peruana de Fútbol está pagando los abogados del señor Oviedo? O sea, eso nomás es para pararlo de cabeza. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a tener, tras ella, ¿vamos a tener nuestro debate o no vamos a tener nuestro debate, señora Magariño? ¿Ah? Ya llegaron acá nuestros contendores. ¿Ah? Con ellos vamos a hablar tras la pausa. Volvemos.